Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a traducir expresiones al lenguaje algebraico, así que vamos a ello. El lenguaje algebraico consiste en utilizar letras y símbolos junto con los números. El lenguaje algebraico se utiliza para pasar de cosas concretas a cosas más generales, para dar generalidades, para hacer fórmulas, ¿vale? Así que vamos a aprender a pasar diferentes expresiones de nuestro lenguaje normal a lenguaje algebraico, utilizando números, letras y símbolos, ¿vale? Vamos a empezar. Cuando nos dicen quiero escribir un número, pues en el lenguaje algebraico un número se va a escribir con cualquier letra, se suele utilizar la letra del abecedario, ¿vale? O también letras griegas. Así que cualquiera de esos símbolos, de esas letras, nos van a valer para escribir un número, ¿vale? O sea, un número, llámalo X, ¿no? Como dicen, pues, ¿por qué se dice esa expresión? Porque le puedo poner que un número sea X. O también se utiliza mucho la A, el número A. Pues el número A también es otro número, ¿vale? Se utiliza también mucho la N, al ser número N, el número N, ¿vale? Pues bien, cualquier número, un número cualquiera, yo lo voy a elegir la letra X, ¿vale? Podréis elegir otras letras. Ahora vamos a, en base a ese número cualquiera, hacer estas expresiones. La suma de dos números, ¿vale? Aquí tengo, por un lado, una operación. ¿La suma de qué? Dos números. Además, estos dos números se entiende que son diferentes, ¿vale? Entonces, si es una suma, tengo que sumar un número y otro. Pues un número que yo he elegido llamarlo X y le sumo otro número, por ejemplo, el número Y, ¿vale? El número Y. X más Y, esta expresión algebraica quiere decir esto, suma de dos números, ¿vale? También podéis A más B, se suele utilizar mucho. Esto es suma de dos números también. M más N, ¿vale? Dos letras, dos números que se suman, el símbolo de la suma, ¿vale? Otra operación aquí, la diferencia. ¿De qué? De dos números. Pues lo mismo que arriba, pero X menos Y, ¿vale? El número X menos el número Y. El cociente de dos números. Cociente y dos números. ¿Qué operación? Esto es una operación. ¿Qué operación es el cociente? El cociente es una división. Es lo mismo que si te pone la división de dos números. Pues es lo mismo, ¿vale? Es sinónimo. Pues el cociente de dos números, si yo tengo los dos números X e Y, sería X entre Y. Lo que pasa es que cuando escribimos en lenguaje algebraico solemos utilizar para expresar un cociente o una división, lo que más se utiliza es la fracción, ¿vale? Así que para el cociente utilizad fracción, ¿vale? El doble de un número. El doble de un número, doble, tenemos que saber qué significa doble, y un número cualquiera, pues en este caso vamos a elegir X, porque es el que hemos elegido al principio. El doble de un número es multiplicar a ese número por 2, ¿no? El doble es multiplicar por 2. Pues 2 por X, 2 por X. ¿Veis? El por lo he puesto chiquitito. Cuando empezamos a hacer operaciones, nos enseñan que el símbolo de la multiplicación es la X. Pero claro, si yo pongo aquí 2X y el número X, me voy a confundir. Por eso, cuando empezamos a trabajar con lenguaje algebraico, mejor utilizar para multiplicar el símbolo del punto, ¿vale? Se utiliza un puntito, ¿vale? Eso significa multiplicar 2 por X. Y además, una cosa más que debéis saber, si yo pongo directamente 2X, ya se da por entendido que está multiplicando. O sea, no necesito ni siquiera poner el punto en este caso, ¿vale? Si yo veo un número y una letra, en lenguaje algebraico, ya tengo que saber que se están multiplicando, ¿vale? Triple de un número, pues lo mismo que hemos dicho aquí, pero en vez de con el doble, con el triple, 3 por X, 3X, ¿vale? O ponerlo 3 por X, que como no tengo por qué poner el punto, sería 3X, ¿vale? La mitad de un número debéis de saber que es
cuando yo un número lo divido entre 2, ¿vale? Entonces, si aquí me pide la mitad de un número, si el número le estamos llamando x, la mitad es hacer ese x entre 2, ¿verdad? Y como hemos dicho que cuando hago división utilizo una fracción, sería así. X entre 2 es la mitad de un número. Si en vez de la mitad es la cuarta parte, ¿vale?, de un número, sabéis que la cuarta parte es un cuarto de un número, ¿vale? Un cuarto de x. Y esto, un cuarto de x, sabéis que la d, cuando hago la fracción de un número, la d es como el signo por, es multiplicar, ¿vale? Y si yo multiplico esto, la x me queda arriba. 1 por x es x partido de 4. Así que al final lo que me queda es la cuarta parte, la puedo expresar así, la puedo expresar así o la puedo expresar así. Al final la más simplificada es esta, así que vamos a dejar escrita esa expresión. X partido de 4 es la cuarta parte. La quinta parte, x partido de 5. La sexta parte, x partido de 6, ¿vale? Cuando os piden una parte, es hacer la fracción de ese número, que al final se simplifica de esta manera, poniendo abajo, si es cuarta parte, el 4, si es quinta parte, el 5, y así sucesivamente. Ahora, el cuadrado de un número. El cuadrado ya sabéis que es una potencia, elevar ese número, en este caso a 2, porque si es el cuadrado es elevarlo a 2. Pues si el número es x y tengo que hacer el cuadrado, x elevado a 2, ¿vale? Esto es un número elevado al cuadrado. Vamos a estudiar esta expresión, un número par. Un número par. Vale, vamos a ver. Si yo cojo cualquier número, ¿cómo convierto cualquier número en un número par? Multiplicándolo siempre por 2, ¿vale? Pensad, cualquier número. El 1, si lo multiplico por 2, me da 2, que es par. Pensad, el 3, si lo multiplico por 2, me da 6, que es par. El 8, el 8, ahora vamos a empezar en uno par. Si lo multiplico por 2, me da un par. Es decir, si multiplico a cualquier número por 2, me da siempre un número par. Por lo tanto, cualquier número par es 2 por x, ¿vale? ¿Cómo se escribe un número par en el lenguaje algebraico? 2x. Ya está. ¿Y cómo se escribe un número impar? Vale, imaginaos que yo... ¿cómo hago para convertir este 2 en impar? Tengo dos maneras de hacerlo. O sumarle 1 o restarle 1. Si yo a este le sumo 1, más 1 me da 3. Si le sumo 1 me da 7. Si le sumo 1 me da 17. Es decir, siempre me está dando números impares. Y si le resto 1, lo mismo. 2 menos 1 es 1, 6 menos 1 es 5, 16 menos 1 es 15. Y todos esos números que os acabo de decir son impares. Por lo tanto, un número impar siempre se consigue o sumándole 1 a un número par o restándole 1. ¿Vale? Os suele gustar más la suma para no liaros con los signos negativos. Así que si queréis, vamos a decantarnos por esta expresión cada vez que os salga. Dos números consecutivos. ¿Cómo se hacen números consecutivos? Vale. Si yo quiero, por ejemplo, trasladar al lenguaje algebraico, imaginaos que tengo el 3 y el 4. Son dos números consecutivos, ¿no? Si el 3 es x, ¿vale? ¿Cómo consigo el 4? Sumándole 1 a la x, ¿verdad? El 3 es x. Si yo hago 3 más 1, me sale 4. Pues dos números consecutivos es sumándole 1 a la letra que haya elegido. Si he elegido la x, pues x más 1 son dos números, perdón, me pide dos números consecutivos. Pues ya los tengo. X es 1, ¿vale? Y x más 1 es el siguiente. Imaginaos que os piden 3. Le tengo que sumar 1 a este, entonces sería x más 1, que es x más 2. Y así escribiríamos todos los números. Imaginaos que la x es 3, como he dicho, 3 más 1 es 4, 3 más 2, 5, ¿veis? 3, 4, 5 y así sucesivamente.
la suma de dos números consecutivos. Es decir, tengo aquí el primer número consecutivo y el segundo número consecutivo. ¿Cómo hago la suma de los dos números consecutivos? Pues sumando esta expresión más esta. Primer número consecutivo más el segundo número consecutivo. Este sería el primero y este sería el segundo. ¿Es necesario ponerlo entre paréntesis? No. O sea que podríamos ponerlo directamente como... ¿Vale? Porque no está multiplicando. Si está multiplicando ya sabéis que sí, pongo la expresión entre paréntesis, pero como está sumando y esto no me afecta a nada del segundo paréntesis, pues la puedo poner así la expresión, ¿vale? Esta es la suma de dos números consecutivos. Cuando me dicen que tengo que aumentarle a un número 4 unidades o un número aumentado en 4, ese aumentado tenéis que saber que es la operación de suma. Aumentar algo es añadirle, sumarle, ¿vale? ¿Veis? Estoy utilizando muchas expresiones que significan lo mismo. Sumar, añadir, aumentar. Pues todas esas expresiones, cuando las encontréis en los problemas de ecuaciones, en los problemas que hay que resolverlos con ecuaciones, sabed que se traducen en el símbolo suma, ¿vale? Y además me dice un número aumentado en 4, es decir, a un número le tengo que añadir 4, le tengo que aumentar 4. Si ese número cualquiera es x y le tengo que añadir 4, le tengo que sumar 4, pues x más 4. Si habéis elegido la a, pues a más 4. Si habéis elegido la n, n más 4. Sin embargo, si me pone un número disminuido, en este caso en 2, disminuir siempre es restar. Disminuir es quitar, restado en 4, disminuido en 4, ¿vale? Entonces, quiere decir que a un número le resto 2. A un número cualquiera que es x le resto 2, ¿vale? Pues esta expresión se escribe así. Y aquí se va a complicar un poco más la cosa. Estos son los típicos problemas de números que os ponen, que os vuelven locos, pero vamos a ir paso a paso, ¿vale? Dice el doble de la suma de dos números. Es decir, aquí tengo dos operaciones. El doble por un lado y la suma por otro. ¿Y qué me dice que sume? Dos números. Pues bien, aquí se empieza del final al principio, es decir, tengo el doble de la suma, ¿vale? Pues primero tengo que hacer la suma para luego poder hacer el doble de la suma, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la suma de dos números? Como hemos visto antes, por ejemplo, voy a elegir dos números, x y le voy a sumar y. Pues esto es, la suma de dos números es esto. Y si tengo que hacer el doble de esa suma, pues tengo que multiplicarlo por 2. Y aquí hay mucho cuidado. Si no ponemos paréntesis, el 2 solo multiplica el primero. Y yo quiero hacer el doble de todo de la suma de dos números. De la suma. No quiero hacer el doble del primero más el segundo. ¿Entendéis, no? Esto es muy diferente a esto. Si yo escribo esto, aunque con el puntito incluso, venga. El puntito se puede quitar, ¿vale? Ya sabéis. Venga, lo quito. Y así os acostumbráis y gastáis menos tinta. Vale, pues si yo escribo esto, lo que estoy escribiendo no es esto, es otra cosa. Estoy escribiendo el doble de un número más otro número. No estoy escribiendo el doble de la suma de dos números. ¿Vale? Así que mucho cuidado, los paréntesis son claves, saber utilizarlos es clave y comprended bien lo que os están expresando en el enunciado, ¿vale? El triple de la cuarta parte de un número. Venga, lo mismo, identificamos operaciones. Triple de una cuarta parte. ¿De qué? De un número. ¿Vale? Entonces, lo mismo, tengo dos operaciones encadenadas, voy a empezar por lo último que me dicen, perdón. Lo último que me dicen es cuarta parte de un número. ¿Cómo es la cuarta parte de un número? Hemos dicho antes, si el número es x, x partido de 4. Y si tengo que hacer el triple de eso, 3 por eso, ¿vale? Que esto al final se traduce en 3 por x partido de 4, 3x, ¿vale? Podéis expresarlo así, podéis expresarlo así, me da igual, ¿vale? ¿Veis? Aquí la clave es, cuando son operaciones encadenadas, centraos qué es lo último que os ha pedido y vais añadiendo y vais concretando mejor, ¿vale? Mi edad dentro de 8 años. He querido
poneros esta frase porque es la típica que sale en los problemas de edades, ¿vale? Pues bien, tranquilos. Mi edad la voy a llamar X dentro de, esto es clave, está dentro de 8 años. Dentro de 8 años es el futuro, es decir, voy a tener más años, es decir, tengo que sumar. Cuando dice dentro de, voy a tener que sumarle. Si yo tengo ahora 10 años, dentro de 4 años voy a tener 10 más 4, ¿vale? Pues mi edad, que es X, adivinadla, X, dentro de 8 años quiere decir, le añado 8 años, ¿vale? Ese es el dentro de famoso, sumar, sumar y sumar. Sin embargo, si me dice mi edad hace 5 años, ese hace 5 años o hace 10 años, ese hace indica restar. Si yo ahora tengo 10 años, ¿cuántos tenía hace 5? 10 menos 5, le resto, ¿verdad? Pues es muy importante que identifiquéis que ese hace es restar. En este caso 5, pues mi edad es X. ¿Qué edad tenía hace 5 años? Pues X menos 5, ¿vale? Pues bien, en este vídeo hemos repasado un poco las expresiones típicas que suelen aparecer en los problemas cuando tenéis que utilizar ecuaciones, ¿vale? En los problemas de números, los problemas de edades. Lo clave de todo esto es eso, que practiquéis diferentes expresiones. ¿Cómo escribiría esto en lenguaje algebraico? Pues así, pues asá, ¿vale? Sabiendo que además yo he utilizado en todos los casos la X, pero podéis utilizar cualquier letra del alfabeto, ¿vale? Así que utilizando la letra que queráis que más os guste, aprended a hacer bien estas expresiones. Controlar muy bien también los sinónimos, por ejemplo, de suma, pues hemos aprendido que un sinónimo de suma es añadir, aumentar, ¿vale? Un sinónimo de resta es disminuir, que decrezca, pues cosas así, expresiones que os ayudarán a ubicar muy bien qué operación hay que hacer y luego los elementos que hay que utilizar en esas operaciones, ¿vale? Así que practicad mucho, que al final es cómo se aprende a hacer bien esto, y si tenéis a alguien que os pueda verificar lo que habéis hecho, genial, aprovechar a vuestros profesores que seguro que están encantados en ayudaros, y así es como se aprende a pasar de nuestro lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram para estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.